Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, hoy vamos a hablar de los 10 mandamientos, esos que están en el Antiguo Testamento. Y voy a hablar de esto porque me han preguntado bastante de que, bueno, la gente interpreta que los 10 mandamientos son mandatos positivos, ¿no? Y cuando se encuentran con la denuncia de que estos mandamientos fueron dictados por un falso Dios, no logran entender cómo un falso Dios perverso podría dictar mandamientos entre comillas positivos. Vamos a ver qué tan positivo es esto y si realmente esto corresponde a una ley verdadera, y de no serlo, entonces, ¿cuál sería la ley verdadera? Una de las cosas que vamos a mencionar aquí, vamos a descubrir aquí, es que el tema de los 10 mandamientos no es algo original de Yahvé. Es decir, no fue que Yahvé se los inventó en el Antiguo Testamento, se los trasladó a Moisés y Moisés al pueblo hebreo. Estos mandamientos o leyes son la copia de los mandatos que ya existían en otras culturas, que otros dioses de otras culturas ya habían legado a sus pueblos para de alguna forma controlar su comportamiento. Así que esto no es original del pueblo hebreo, pero bueno, vamos a hablar como tal de los 10 mandamientos que todos conocemos. Según el relato del Éxodo, los 10 mandamientos presentan la legislación que Moisés recibe en el monte Sinaí tras la huida de Egipto de los israelitas. A menudo la expresión 10 mandamientos se emplea para hacer referencia a las reglas básicas que controlan el culto al Dios de Israel, así como los principios éticos que regulan las relaciones humanas. Los mandamientos forman parte del núcleo de las fes abrámicas, pertenecientes a la tradición occidental, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Es decir que principalmente estas tres religiones se rigen como base fundamental de la ley por medio de estos 10 mandamientos. De hecho, cuando usted integra, ¿no?, una religión que se desprende del cristianismo, que supuestamente es una religión abrámica, ahí le enseñan que si usted aplica y vive los 10 mandamientos, va a su iglesia, pues usted va a ser de agrado ante los ojos de Dios y usted se va a ir al cielo. Básicamente, si usted los cumple, usted está por buen camino y usted se convierte en una criatura de Dios. Esa es la creencia que comúnmente se enseña. En esencia, lo que Moisés recibe en el monte Sinaí, o para otros textos, monte Horeb, es la constitución de Israel, la cual inclina elementos que la distinguirían de otras naciones. Una forma específica del culto en que los sacrificios se ofrecían de modo exclusivo al Dios de Israel. Leyes concretas acerca del régimen de alimentación, códigos específicos acerca del incesto, una apariencia física que los distinguía, la circuncisión y la dedicación a Dios de un especial sabbat. Recordemos que en el monte Sinaí no solamente se le entregan a Moisés 10 mandamientos, se le entrega toda la ley, 613 leyes que rigen al pueblo de Israel desde ese momento. 10 mandamientos y 613 leyes. Lo curioso aquí es que esas 613 leyes no son asumidas por las otras religiones que sí asumen también la práctica de los 10 mandamientos. Es decir, en el cristianismo no se viven ni se aplican esas 613 leyes. Solo lo hacen los hebreos. Además, los 10 mandamientos se ampliaron para que abarcaran los detalles del establecimiento del sacerdocio bajo Aarón, hermano de Moisés, los distintos tipos de sacrificios, las leyes que regían la compensación de daños y cuestiones de pureza e impureza relacionadas con lo que sería el templo de Jerusalén. Toda esta materia se encuentra en los siguientes libros bíblicos que conforman la Torá: Levítico, Números y Deuteronomio, abarcativos en las enseñanzas de Moisés. Los 10 mandamientos resultan singulares por afirmar que están escritos con el dedo de Dios en 2 tablillas de piedra que más adelante se depositarían en el Arca de la Alianza. Según la tradición, el Arca de la Alianza pasó a ser la tienda que fungía como altar desmontable durante los años en que los judíos deambulaban por el desierto y en la etapa de formación de los territorios tribales en Canaán. Tras la construcción por Salomón del templo, el arca y sus contenidos se colocaron en su centro, en lo que constituía el Santo de los Santos. Los 10 mandamientos son estos: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero, ¿no? Reconocer a Dios como el único Dios.
diferente y alejado a los dioses de otras religiones paganas, como se consideran dentro de las religiones monoteístas. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento es: no adorarás imágenes. Curiosamente, en la Iglesia Católica se adoran imágenes, o sea que ahí al parecer estarían violentando este mandamiento. Bueno, vamos con el tercero. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, no jurar en nombre de Dios. Y eso casi todo el mundo lo hace a diario. El cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y santificó. Entonces, esto es el tema de 6 días trabajarás y el séptimo día no puedes hacer nada, es día dedicado a Dios. En el caso de los hebreos, pues ellos sí tratan de cumplir esto estrictamente. Para ellos el séptimo día es el Sabbat. El Sabbat no hacen nada, no trabajan, descansan. Y en el caso de otras religiones, como por ejemplo dentro de las ramas del cristianismo, es el domingo. Principalmente el domingo, el día que se utiliza para ir a la iglesia, para dedicarlo a Dios. Y como dice ahí, esto está basado en ese cuento de la creación, donde Dios habría creado todo en 7 días y al séptimo descansó. Yo acabé de sacar un video donde hablé de el falso Génesis de Jehová y explico qué fue lo que realmente ocurrió y qué significan realmente los 7 días, que no tienen nada que ver con estas creencias. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, respetar al papá y a la mamá. Hombre, todo esto es muy positivo. Vamos leyendo y nos damos cuenta de que no hay nada de malo aparentemente en esto. El sexto es: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás. El noveno: no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Y el décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En resumen, no codiciarás. Esos son los 10 mandamientos. Usted tiene que revisar primero si se acordaba de ellos y segundo si los está aplicando, porque si no, no está siendo usted un buen cristiano. Entonces, esta es la base de toda la ley, ¿no?, de las religiones abrámicas y sobre todo pues de la religión hebrea, que es la que más está pegada a estos mandatos, a los 10 mandamientos y a las 613 leyes. Pero como lo decía ahorita al principio, estos mandamientos no son exclusivos de la cultura hebrea y que luego adoptaron otras religiones. Si vamos a culturas más antiguas, vemos que ya habían algún tipo de estatutos o de leyes muy parecidas a esta. Y esto nos da a entender es que aquellos antiguos dioses que eligieron pueblos o personajes que se hicieron pasar por dioses tenían una ley, tenían unos estatutos ya establecidos, y que estos estatutos los fueron entregando y replicando a los distintos pueblos donde ellos se hacían adorar. Por eso hay tanta semejanza entre todas estas leyes. De hecho, si vamos a la antigua Sumeria, que es de las primeras civilizaciones más avanzadas y más organizadas, sabemos que fue impulsada por aquellos dioses Anunnaki. Y los mandatos que los Anunnaki le entregaron a ese pueblo, a esa cultura para desarrollarse, es muy parecido a lo que luego adoptó Egipto, lo que luego se trasladó al pueblo hebreo, a los griegos, bueno, a todas las poblaciones. Y de hecho, las constituciones, las leyes que nos rigen hoy en la actualidad se basan en todo esto. Provienen de los mandatos de esos dioses antiguos. Ellos fueron los que dictaminaron cómo se regiría el mundo a partir de leyes escritas, ya sea en papiros, en papel, en piedra. Eso lo establecieron los falsos dioses de la antigüedad. Entonces, cuando leemos estas leyes, que aunque parecen positivas, están basadas en una mentira. Primero, falsos dioses, entes biológicos extraterrenos con altos grados de conocimiento científico, tecnológico, lograron hacer que los seres humanos de la antigüedad obedecieran todo esto.
Y al obedecer estas leyes escritas, estas leyes en piedra, el ser humano comienza a hacer una desconexión y un olvido hacia la verdadera ley que rige el universo. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, porque vamos a entender cómo estas leyes bloquean el sentir de lo que es la verdadera ley universal. Una de las culturas de donde se nutren estas leyes que acabamos de leer, estos mandamientos, es de la cultura egipcia. Por ejemplo, hay un mandato que dice dentro de esas leyes egipcias: no he frecuentado a los malos. Esto está dentro de los 33 mandamientos egipcios en los cuales se habría inspirado Moisés, o más bien se habría inspirado Yahvé para redactar y resumir esos 33 mandamientos, o sacar más bien 10 de los mandamientos egipcios y entregárselos a los hebreos. Llama la atención porque los mandamientos siempre están escritos como en negación, ¿no? Como en negativo. No codiciarás, no robarás, no cometerás adulterio. Aquí en este caso dice: no he frecuentado a los malos. Y eso también tiene un sentido, ¿no? Ponerlo así en negativo genera un efecto en el cerebro que ahorita lo vamos a reflexionar. No he causado sufrimiento a los hombres, no he matado ni ordenado matar, no he blasfemado de los dioses. Estos son algunos de los mandatos egipcios, como vemos, tienen semejanza con los del Antiguo Testamento. Son algunas de las declaraciones que componen el maravilloso texto de la confesión negativa, parte a su vez del Libro de los Muertos de allá del Antiguo Egipto, una obra muy extensa destinada a guiar a los difuntos al camino hacia el más allá. Esto es inevitable asociarlos a los 10 mandamientos de Moisés y preguntarse por las posibles influencias de este texto en el príncipe de Egipto. Recordemos que Moisés se crió en Egipto, él creció allí. Y bueno, sabía mucho, era un amplio conocedor de lo que era la civilización egipcia, la cultura, la adoración a los dioses de Egipto, hasta que Jehová lo contacta y le dice que deje de adorar a todos esos dioses, que además su pueblo estaba ahí esclavizado en Egipto, y le dice que hay un único Dios, que el único Dios es Yahvé, yo soy el que soy. Así se le presenta a Moisés para que luego saque al pueblo hebreo de las garras del faraón, y ya conocemos la historia del Éxodo, hasta que llegan al desierto y ahí le entregan los mandamientos. Si la Biblia tiene razón y Moisés era octogenario cuando se enfrentó al faraón y sacó a su pueblo de Egipto, sus años juveniles coinciden no con los de Ramsés II, sino con los muy breves de esa herejía monoteísta que estaba asociada, recordemos, a Akenatón. Akenatón fue uno de los personajes que impulsó el monoteísmo en el Antiguo Egipto. Recordemos que en Egipto pues había un panteón de dioses, y Akenatón intentó instaurar la adoración al único Dios, al sol. El sol era el Dios único, y bueno, fue rechazado todo esto. Esto se impuso un tiempo cuando él gobernó en Egipto, pero luego todo esto fue rechazado. Y se dice que incluso Akenatón tiene muchas similitudes con Moisés, porque Moisés fue el que llegó allí a tierra de Egipto con esa idea renovadora de que existía solo un único Dios. Entonces, algunos historiadores hacen como la relación, ¿no?, de que pudieron haber sido el mismo personaje. Si bien no se puede establecer un vínculo directo entre ambos textos, sí debe analizarse esta confesión negativa como la expresión del clima moral de la cultura en la cual, según la propia Biblia, se formaron los líderes hebreos y Moisés en particular, allí en el Antiguo Egipto, que protagonizaron el éxodo de su pueblo y su pacto con Yahvé, el Dios único de ellos. Lo que resulta extremadamente interesante es la carga social de varios de estos mandamientos egipcios. Entre otras cosas, el difunto debía decir: no he hecho trabajar en mi provecho con exceso, no he maltratado a mis siervos, no he privado al indigente de su subsistencia, no he permitido que un servidor fuese maltratado por su amo, no he provocado al hombre, no he tratado de aumentar mis dominios empleando medios ilícitos. Esta era una cantidad de dichos, ¿no?, que estaban en negativo y que son similares a las frases en negativo que tienen los 10 mandamientos de la Biblia. Se revela también la dimensión de poder sacerdotal. Varias de estas confesiones negativas aluden al respeto hacia el patrimonio de los templos. No he disminuido la porción de las ofrendas, por ejemplo, es otro de ellos. O también: no he apoderado del ganado perteneciente a los templos de los dioses y no he robado los panes de los dioses. Esta confesión, con forma de declaración jurada de inocencia,
debía ser pronunciada por el difunto al llegar a la presencia de Osiris, es decir, antes de morir. Y debía recitar estas frases, estos mandatos en negativos para jurar, ¿no?, de que realmente había cumplido con esto, de que no había hecho ninguna de estas cosas en su vida. Y al desencarnar, pues Osiris supuestamente le pesaba el corazón para ver si estaba ligero de estas cargas. De estas tradiciones de antiguos dioses, como en el caso de Egipto, se nutrió el pueblo hebreo después, ¿no? La religión del judaísmo bebió de la religión egipcia, también bebió de la religión sumeria, y si usted analiza algunos rituales, algunas prácticas dentro de lo que hoy es la religión hebrea, usted se va a dar cuenta de que hay distintas cosas que han adaptado y las han modificado para conformar lo que hoy en día es el judaísmo, y también de esta religión hebrea se alimentan el cristianismo y también el islam, porque sabemos que el islam comparte varias cosas en común con la tradición hebrea. Entonces, como vemos, los mandamientos no es algo único ni original del Antiguo Testamento o de la cultura hebrea de Yahvé. Esto es algo que los dioses del pasado, a culturas más antiguas, ya les habían entregado con ciertas modificaciones. Algunos les entregaron 10 mandamientos, otros 33, como en el caso egipcio, pero lo cierto es que conservan varias similitudes, y sobre todo el tema de que están en negativo. No haré esto, no haré aquello, no voy a hacer esto, no hice esto. Y esto, como lo decía, tiene un efecto negativo en la forma en que nuestro cerebro lo interpreta. Y eso lo vamos a analizar recordando esa historia, ¿no? En el Antiguo Testamento, la forma en que fueron entregados estos mandamientos, y vamos a compararlo con las enseñanzas y la ley de la que vino hablando Jesús. Acá en el Éxodo 19 del 18 al 23 encontramos ese momento, ¿no?, en que es entregada la ley al pueblo hebreo. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Jehová le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga de ellos estrago. Este es el momento en que Jehová aparece en el monte Sinaí, en que su nave aterriza allí en ese monte y le dice a Moisés que suba. Es el único que pudo subir o que pudo entrar a la nube donde estuvo 40 días allí Moisés charlando con Jehová, y ahí fue donde le entregó las 613 leyes y los 10 mandamientos. Si vemos en la descripción, aquí se está mostrando lo que es un aterrizaje. El monte humeaba, el monte temblaba, se escuchaba un ruido muy fuerte, nadie se podía acercar porque podían fallecer. Bueno, vemos aquí la descripción de un aterrizaje, así de sencillo. Ahí estaba aterrizando una nave espacial con sus turbinas, con sus motores, con el fuego, con todo esto, y solamente Moisés fue el único autorizado para entrar. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ese fue el producto de ese contacto, de ese diálogo entre Moisés y Jehová. Le entregó la ley. Dentro de esta ley hay diversos mandatos, ¿no? Aquí voy a comparar 3 elementos de esa ley hebrea y lo vamos a comparar con 3 momentos o 3 enseñanzas de la ley viva que vino enseñando Jesús. En el Éxodo 21 del 24 al 25 está la famosa ley del talión: diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, ojo por ojo. Bueno, eso sigue, es un poco más extensa, pero básicamente es: si me haces algo, yo te lo devuelvo. La ley de la venganza. ¿Qué enseñó Jesús en Mateo 5 del 38 al 39? Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Es decir, Jesús aquí está haciendo referencia a la ley dictada en el Éxodo 21 por parte de Moisés, una ley que obviamente le entregó Jehová. Entonces, esta ley incita a la venganza. Pero ¿qué dice Jesús? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y él aquí lo que recomendaba es cortar la cadena de violencia. Si alguien te hace algo negativo, trata de evitar responderle de la misma forma. Trata de alejar de ti la venganza y utiliza el perdón. Si tú logras perdonar, la violencia se corta ahí.
y la otra persona no tendrá más argumentos para seguirte atacando. Si todos los seres humanos aplicáramos la ley que enseñó Jesús, créanme que los niveles de violencia y de odio en el mundo disminuirían considerablemente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos hacen algo y respondemos. Y si podemos responder de una peor forma, pues hasta a veces pensamos que es mejor. Utilizamos la venganza, utilizamos la ley del ojo por ojo y diente por diente, enseñada por Jehová a Moisés y luego al pueblo hebreo. Vemos que esa es la ley que ellos utilizan, ¿no? Veamos lo que está sucediendo en la franja, como de un atentado el 7 de octubre ellos responden con un genocidio. Ese es el comportamiento que ellos han aprendido y en este caso se podría decir que ese pueblo elegido por Yahvé cumple al 100% la ley que él les dictó. Pero nosotros también, desafortunadamente, terminamos cumpliendo esa ley. Pero el Cristo nos enseñó que la verdadera ley es otra. La ley que preserva la vida en la creación contempla el perdón y no la violencia, porque la violencia lleva a la tragedia. Entonces, eso debemos reflexionarlo y tratar de aplicar en nuestras vidas. En lugar del ojo por ojo, tratar de aplicar el perdón en la medida que podamos, porque esto es un proceso, porque tenemos grabado en nuestra genética el ojo por ojo, porque es la que más hemos utilizado. Pero hay que aprender a dejar esa ley atrás y comenzar a vivir la otra, que es la verdadera. Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán apedreados. Indefectiblemente serán muertos, o sea, apedreados. Esto se aplicaba, ellos lo hacían, cuando había una adúltera, un adúltero, lo levantaban a piedra. ¿Qué enseñó Jesús en Juan 8? Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Dónde estaba eso? En el Levítico 20:10. Ellos estaban en su razón, tenían razón. Esta mujer fue descubierta en el adulterio y según nuestra ley que nos dictó nuestro Dios, esta mujer debe morir. Así de sencillo. Ellos estaban aplicando ahí la ley. ¿Y por qué le estaban preguntando eso a Jesús? Para probarlo. Porque ellos ya habían visto que la prédica y el mensaje de Jesús iba en contra de lo que Jehová les había enseñado. Entonces estaban buscando aún más argumentos para poder encarcelar a Jesús y bueno, y como ya vimos, entregárselo a Roma para que lo crucificara. Querían quitarse a Jesús del medio. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces ahí Jesús tocó en el corazón de esos hombres una ley distinta. Los llamó a la conciencia, porque ellos inmediatamente comenzaron a reflexionar: yo no soy un hombre perfecto, yo he cometido adulterio, lo que pasa es que a mí no me han sorprendido en el acto. Eso es lo que seguramente habrán pensado muchos de ellos. O quizás algunos de ellos hayan cometido adulterio con esa misma mujer. Comenzaron a reflexionar sobre sus errores. Y claro, cuando uno comienza a reflexionar sobre sus errores, nos queda bastante complicado señalar a alguien por los errores de esa persona. Entonces ahí le toca a uno mirar hacia adentro, agachar la cabeza, comprender al otro y no juzgarlo. Porque todos cometemos errores. Si hoy estamos señalando a alguien, más adelante nosotros seremos el señalado, porque no somos perfectos. Entonces aquí Jesús llamó a la ley de la conciencia de los hombres, que dejemos de juzgar, que no lapidemos a la gente porque haya cometido un error. Es mejor comprender a esa persona, ayudarla si es posible y evitar hacer juicios, porque el juicio que debemos hacer es contra nosotros mismos, no contra los demás, porque ya esa persona verá lo que ha hecho, cuál es su causa, cuál es su efecto, cuáles son sus errores, cada uno lo sabe. Y esa es la ley de la conciencia a la que Jesús llamó en esta cita. Si vemos, la ley del Levítico 20:10 invita a lo que es señalar, hacer juicio. Y la de Jesús invita a hacer un proceso de revisión de conciencia interno. Son leyes completamente opuestas. A pesar de que muchos sigan diciendo de que Jesús evidentemente sí vino por parte de Yahvé. Pero cuando uno estudia, cuando uno lee realmente lo que dice, compara las enseñanzas, uno se da cuenta. Esto aquí no hay que ser un superdotado para darse cuenta. Éxodo 35:2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo, que para ellos es el sábado, os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciese trabajo alguno morirá.
En Mateo 12:11 dice lo siguiente con respecto a esta ley. Estas tres leyes que puse del Antiguo Testamento, dictadas por Yahvé a Moisés, están dentro de las 613 leyes. Como vemos aquí, no está hablando de los 10 mandamientos. Jesús dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en un día de reposo, no le eche mano y la levante? Él ahí los estaba cuestionando de que sí, está bien, ustedes tienen una ley que llama a reposar el día sábado, pero si ocurre una situación que les demande actuar porque corre peligro la vida, en este caso de un animal, pero también puede ser la vida de una persona, entonces nos vamos a quedar quietos, no vamos a mover un dedo para ayudar a alguien. ¿Qué es más importante? ¿Un día de la semana o la vida? Incluso más adelante él les dice: Dios hizo el sábado para el hombre y no al hombre para el sábado. Es decir, es más importante el ser humano, la vida, los animales, que un día cualquiera de un calendario de una semana. O sea que ahí Jesús estaba diciendo, no de una forma pues directa, pero obviamente se da a entender de que esa ley que impuso el falso Dios del Antiguo Testamento es totalmente falsa. No hay ningún día santo, no hay ningún día especial, todos los días son iguales. Usted puede hacer lo que quiera cualquier día, puede trabajar cualquier día y no pasa nada, no va a recibir castigo. Ese cuento del Sabbat proviene del culto a Saturno, que es el planeta número 6, que es el Saturn Day, y que de toda esta tradición viene el Sabbat, que está relacionado con Saturno, está relacionado con el número 6, que es el planeta sexto y es el sexto día de la semana. Por eso les decía que la tradición hebrea se alimenta de cultos paganos de culturas anteriores a la existencia de este pueblo hebreo. Una de esas cosas que adoptaron fue la adoración a Saturno o la adoración al Shabbat. Eso es lo que significa. De ahí es donde viene todo este cuento del Shabbat, de la adoración, del día de reposo, de falsos dioses, herencias de falsos dioses que Jesús en esta cita tumba por completo. No hay días importantes. El hombre es más importante, la vida es más importante. Y en estas citas comenzamos a entender cuál es la verdadera ley. Mientras que en el Éxodo 24:12 dice que Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allí y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, la ley de los dioses de la antigüedad, los falsos dioses, fueron escritas en tablas de piedra, papiro, papel o madera, qué sé yo, cualquier elemento de estos. Pero el tema aquí es que son leyes escritas, están escritas por fuera del hombre. Son externas a la conciencia humana. Entonces, estas leyes, al estar por fuera, el hombre, el ser humano, no las puede sentir. ¿Cómo usted va a percibir, cómo usted va a recordar, cómo usted va a ser consciente permanentemente en su vida algo que está por fuera, que usted no lo siente? Claro, usted lo puede recordar, las puede memorizar. Y usted al momento que va a cometer un error dice: uy, los 10 mandamientos. Pero nosotros no podemos vivir así. Y si en ese momento no lo recuerda, o si lo recuerda de manera distinta, o si usted no está integrando ninguna religión, entonces usted no tiene acceso a estas leyes. Entonces Dios lo castigó por eso. Y eso sería completamente injusto. Esa es una de las cosas por las cuales estas leyes que dictaron los dioses del pasado no son las leyes verdaderas. Además, hay otro elemento que podemos ver en estas citas. En Romanos 7:6 dice Pablo: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Este es un diálogo que tiene Pablo con los romanos diciéndoles que la antigua ley en la que ellos se basaban ya se liberaron de ella. ¿Por qué? Porque estaban muertos y sujetos dentro de esa ley escrita en piedra. Dice más por acá: de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, él está diciendo que la ley es viva, la ley verdadera es viva, no es algo de letra, no es algo de piedra, no es algo de papiro. Esas leyes y estatutos son inertes. La ley tiene que ser viva, activa. Y dice por acá: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado?, refiriéndose a la ley de Yahvé. En ninguna manera. ¿Y por qué él hace esta reflexión? Porque si uno lee los 10 mandamientos, ¿qué de malo tienen? No hay nada perverso ahí. De hecho, si usted aplica eso, pues está correcto. Pero ahora veamos la parte negativa que esto tiene. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces aquí Pablo lo que está explicando es que el ser humano tiene una tendencia a violentar aquello que le es prohibido con tanta insistencia. Es como cuando usted toma un niño pequeño
y usted le dice al niño que no debe meter los dedos en los enchufes o en los tomacorrientes, no sé cómo le dicen en sus países, donde conectamos los electrodomésticos. Usted le dice al niño, no toque eso, no meta los dedos ahí porque te puedes lastimar. Y usted se lo prohíbe y cada vez que el niño se va acercando, usted lo retira de ahí para que no se lastime. Eso genera en el cerebro del niño y en el cerebro de todos una reacción. Y es que ese comando negativo de no hagas esto es un comando indirecto para decirle que sí lo haga. Porque algunos especialistas en el estudio del comportamiento del cerebro humano y cómo interpretamos ciertos comandos, algunos han concluido que ese comando no de negación, el cerebro lo interpreta como una invitación a hacerlo, lo interpreta como un sí. Entonces, entre más usted se lo niega al niño, el niño va a despertar más la curiosidad y el interés y la gana de hacerlo. Hasta que llega el día, metió el dedito y le pasó el corrientazo y bueno, ya con dolor aprendió. Entonces ya más adelante vas a ver que no se debe hacer. No porque lo dijera una ley escrita o un mandato de su padre que le decía no lo hagas, sino que la forma en que él lo aprendió fue por una experiencia vivida. Por eso dice acá, la ley nueva del espíritu, las vivencias, las acciones. Él mete el dedo y ahí aprendió. Y ahora sabe que eso no debe hacerlo. La ley de los falsos dioses, cuando dicen no debo hacer esto, no debo hacer aquello, no debo hacer lo otro, está invitándole al ser humano de manera inconsciente a que lo haga. Por eso nosotros vemos que estamos en una humanidad que todos los días y a cada instante violentamos esos 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque eso no es una ley para educar al hombre. Eso no es una ley para despertar la conciencia de los hombres para que realmente no vivan eso, sino que es una ley que está incitando a los hombres a que lo hagan. De hecho, muchas de las leyes que están en el Antiguo Testamento dice, si eres sorprendido en adulterio, entonces recibirás castigo. Y ese si eres sorprendido te está invitando a que lo hagas, pero que te cuides que no te descubran, porque solo recibirás castigo si eres sorprendido. Entonces entendemos por qué nosotros como humanidad tendemos a esconder el error, para que no nos vean. Cometemos la equivocación, pero si nadie nos ve, no pasa nada. O yo me robo algo, pero si nadie me ve, soy inocente, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si vemos el daño psicológico que generan estas leyes de los antiguos dioses, no están incitando a que una humanidad se comporte bien, están incitando a una humanidad a que violente la verdadera ley de la vida. Y esa ley de la vida, como dice en esta otra cita, está escrita en la conciencia de los hombres, está escrita en el corazón de los hombres, está condensada en lo que nosotros hemos llamado el alma. Ahí está la ley de la vida. Pero nosotros no escuchamos esa voz por toda la manipulación a la que hemos sido sometidos. Y además, como pensamos que la ley está por fuera, está escrita, entonces, a ver, voy a leer, no debo hacer esto. Entonces me lo aprendo y dejo de hacerlo es por una ley muerta, pero no lo hago por conciencia. No lo hago porque estoy claro y certero en que esa acción negativa violenta una ley de la vida que me termina perjudicando a mí. Ese es el nivel de conciencia. No, yo voy a dejar de beber alcohol porque en la botella de alcohol dice el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Entonces yo voy a dejar de beber porque ahí dice eso o porque me dijeron que era pecado. Ese no debe ser el motivo. El motivo es que usted comprenda realmente por qué hace daño, cómo hace daño, qué efectos tiene, entender su cuerpo, cómo funciona su cuerpo, cómo es la ley de su cuerpo. Y teniendo todos esos elementos, usted toma conciencia de lo que es y usted lo deja de hacer porque es consciente. Es mucho más sencillo de lo que pensamos, es mucho más natural, pero estos falsos dioses nos complicaron con sus leyes de piedra. En 2 Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahí está. Pablo, en este caso a los Corintios, les reafirma una vez más que la ley está escrita en los corazones de los hombres, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y esa ley la escribió el Dios vivo, no Jehová de los ejércitos. El Dios verdadero, la ley universal, la ley que rige los universos, colocó en el alma de cada creación la ley universal, para que cada creación se guíe por eso, y no se guíe por leyes de piedra. Entonces, esto que dice la 2 Corintios 3:3, también lo encontramos, por ejemplo, en el Evangelio apócrifo de los Esenios, en un diálogo muy interesante que tiene Jesús
con respecto a la ley. Vamos a verlo por acá. Y el propio Jesús se sentó en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que nadie puede ser feliz excepto quien cumpla la ley. Y los demás respondieron: todos cumplimos las leyes de Moisés, nuestro legislador, tal como están escritas en las Sagradas Escrituras. Ahí todos respondieron como hubiese respondido cualquiera de nosotros. Y Jesús les respondió: no busquéis la ley en vuestras escrituras, pues la ley es la vida, mientras que lo escrito está muerto. En verdad os digo que Moisés no recibió de Dios sus leyes por escrito, sino a través de la palabra viva. La ley es la palabra viva del Dios vivo, dada a los profetas vivos para los hombres vivos. En donde quiera que haya vida, está escrita la ley. Podéis hallarla en la hierba, en el árbol, en el río, en la montaña, en los pájaros del cielo, en los peces del mar, pero buscadla principalmente en vosotros mismos. Más directo no lo puedo decir. La ley de la vida está en la naturaleza, en la creación, pero también está dentro del hombre. Ahí es donde debemos buscarla. Y la pregunta es, ¿será que en el universo el tema de robar, de asesinar sin ningún motivo, por intereses económicos, por odios, será que ese comportamiento humano lleno de maldad, influenciado, ¿no?, por el legado de los dioses perversos, será que eso se ve en la creación? Eso no se ve en la creación. ¿Y por qué no se ve en la creación? Porque no está dentro de la ley original. Eso debemos tenerlo en cuenta. Y ahora van a salir en los comentarios: no, pero es que en los animales se ve el incesto, se ve la infidelidad, se ve esto. Los animales tienen ese accionar porque los animales están sujetos al hombre. El hombre es la criatura o la creación mayor o principal en el planeta Tierra. Y las criaturas inferiores al hombre aprenden del hombre el comportamiento. Entonces, muchos de los comportamientos animales que nosotros vemos como negativos los aprendieron del hombre, a excepción de comportamientos en el tema de la caza, de alimentación de animales carnívoros, que eso es un desarrollo natural. Hay animales carnívoros, herbívoros, omnívoros, y esa es la cadena alimenticia, y eso dentro del reino animal, eso es natural. Ya otro tipo de comportamientos, eso sí lo aprendieron por el mal accionar del hombre. Pues en verdad os digo que todas las cosas vivas se encuentran más cerca de Dios que la escritura que está desprovista de vida. Dios hizo la vida y todas las cosas vivas de tal modo que enseñasen al hombre por medio de la palabra siempre viva, las leyes del Dios verdadero. Miren que aquí Jesús habla clarito, el Dios verdadero. No habla del Antiguo Testamento, de Yahvé, de Jehová. De hecho, al mencionar este diálogo, está desmintiendo totalmente la ley escrita en piedra que entregó Jehová a Moisés. Dios no escribió las leyes en las páginas de los libros, sino en vuestro corazón y en vuestro espíritu. Se encuentran en vuestra respiración, en vuestra sangre, en vuestros huesos, en vuestra carne, en vuestros intestinos, en vuestros ojos, en vuestros oídos y en cada pequeña parte de vuestro cuerpo. Están presentes en el aire, en el agua, en la tierra, en las plantas, en los rayos del sol, en las profundidades y en las alturas. Todas os hablan para que entendáis la lengua y la voluntad del Dios vivo. Pero vosotros cerráis vuestros ojos para no ver y tapáis vuestros oídos para no oír. En verdad os digo que la escritura es la obra del hombre, pero la vida y todas sus huestes son la obra de nuestro Dios. ¿Por qué no escucháis las palabras de Dios que están escritas en sus obras? ¿Y por qué estudiáis las escrituras muertas que son la obra de manos del hombre? Ahí está directo, es que esto no tiene más explicación. Ahí está clarito, no lo dice en parábolas, no lo dice en símbolos. La ley viva, la ley del Dios verdadero está escrita en la naturaleza y dentro del hombre. Usted no necesita los 10 mandamientos ni 613 leyes para guiar su vida. Esas leyes de piedra lo están alejando a usted de la ley verdadera en su corazón. Tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestra conciencia, pero para hacerlo debemos hacer un proceso de limpieza, limpiar nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro cuerpo, y eso va a afinar ese oído espiritual para poder sentir la voz que nos guía por el camino correcto. No tengo que tener la Biblia debajo del brazo para recordar los 10 mandamientos, porque me voy a guiar por mi propia conciencia que está sujeta a las leyes vivas del universo. La ley verdadera. Esa es la ley que vino hablando Jesús. Entonces, por eso este diálogo que tiene Jesús en el Evangelio Esenio de la Paz, yo se los recomiendo, lo pueden buscar por internet. Es un diálogo que sigue un poco más, donde ya Jesús comienza a explicarles un poco más el tema de la ley viva. Pero este párrafo aquí es donde él explica realmente dónde está la ley del Dios verdadero.
la vemos en el sol, en las plantas, en los ríos. El río nos muestra, por ejemplo, la ley de la constancia. El río no se detiene, el río fluye permanentemente y esa constancia del río permite la vida que se desarrolla en su lecho. El sol, por ejemplo, nos muestra la ley de la fidelidad. Todos los días el sol cumple su propósito. La pregunta es, ¿nosotros somos fieles? ¿Fieles a nosotros mismos, a nuestra pareja, fieles a nuestro propósito de existencia? Ahí es donde debemos aprender de esa ley. No la ley de que si me descubren, entonces ahí es donde viene el castigo. Pero si no me descubren, yo puedo seguir cometiendo el error. La ley viva se muestra ante la luz de la creación, se exhibe para que el hombre la vea y pueda aprender de ella. Usted no ve al sol escondiéndose para cometer errores. Eso en la creación no existe. Eso lo aprendimos ¿de quién? De los falsos dioses. Con sus leyes, estatutos, allí inertes, que lo que hacen es alejar al hombre de la verdadera ley del Dios vivo. Entonces, por eso, los 10 mandamientos son una enseñanza falsa. Eso no sirve para nada. Si usted quiere alimentarse de la ley viva, de la ley verdadera, límpiese de todos los errores que usted tiene en su vida, de todos sus vicios, de todos los malos pensamientos. Haga un proceso de limpieza. Y en la medida que usted se limpie, usted estará más conectado a la ley original de la vida. Si no está conectado a la ley de la vida, entonces sí le va a tocar leer las leyes escritas en piedras para ver si usted se puede comportar bien. Ya le digo que eso no va a funcionar. Nunca han funcionado esas leyes, sino vea la humanidad como está. Si esas leyes fueran ciertas, créanme que la humanidad no estaría en estos niveles de perversidad en los que estamos. Así que eso demuestra la falsedad de los 10 mandamientos y la ley de Jehová. Por lo tanto, hay que comenzar a aprender de la verdadera ley de la vida, mirarla en la naturaleza, aprender de ella y comenzar a buscarla por dentro. Así que este fue el tema del día de hoy, desmintiendo las falsas leyes de los antiguos dioses invasores. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.